de Iruña, de Pamplona. Bueno, quiero agradecer a la organización que me hayáis invitado a presentar aquí la investigación que hice en torno al origen del euskera. Cuando yo estaba estudiando el euskera, lo hice sobre todo leyendo libros en euskera y me preocupé en ir colocando las frases individuales. Una oración de relativo tenía que identificarla porque si no, no iba a entender, y así me fui con el diccionario siempre a la derecha leyendo, y leí bastantes libros en euskera. Entonces, ya en aquel momento me preguntaba, ¿y estas frases desde cuándo se utilizan? ¿Desde cuándo? Y entonces me dije, bueno, si yo soy capaz de organizar cronológicamente de moderno a antiguo los principales tipos de oraciones, pues es probable que llegue a los tipos más antiguos, y ahí es donde tendrían que estar las primeras frases, las más elementales, que debieron utilizar los primeros vascoparlantes. Claro, en ese mismo momento en que uno empieza a decir, bueno, a ver, esta es más moderna que esta, ¿y por qué? Enseguida sentí que me había situado en el yacimiento arqueológico del euskera. Entonces, ya tenía claro qué método tenía que utilizar, el método arqueológico. Entonces, estudiando capas de lo más moderno, tengo que decir que primero vi el euskera que yo estaba aprendiendo al leer los libros, que era fundamentalmente el euskera batua, pero sabía del euskera que estaban hablando mis hijos en Baztán y en la calle, estaba aprendiendo también yo, pero sí que puse mucho empeño en leerme los clásicos. Entonces me leí el Gero de Asúlar, me leí el libro de Etxepare, de Pérez de Leizarraga, que es un manuscrito escrito en euskera de la zona occidental de Euskal Herria, y sobre todo el de Leizarraga, el Nuevo Testamento de Leizarraga, porque me llevé un alegrón terrible. Yo ya me estaba dando cuenta que en los libros, en lo que era la dedicación del libro, decía, esto es el euskera popular de esta gente. Pero en el libro de Leizarraga, en el glosario, era lo que yo entendía perfectamente, era lo que había estudiado. Entonces, después de haber hecho toda esa comparación, ya me puse a ordenar cronológicamente los distintos tipos de oraciones. Entonces, tengo que decir que, bueno, pues voy, al ir clasificando los tipos de oraciones, voy descubriendo cómo inventaron la conjugación vasca de los verbos. Y al hacerlo, me encontré con que se habían cometido errores al describir la conjugación vasca de los verbos, y claro, me tuve que esforzar mucho para saber hasta qué punto acertaban ellos lo que a mí me parecía que no estaba bien. Y entonces, en la investigación, para mí, el punto culminante es cuando yo llego a lo más básico, porque consigo ordenar cronológicamente las formas primigenias del euskera, que luego ya os comentaré. Claro, si yo estoy levantando capas y identificando las oraciones modernas que hay, junto a todas las antiguas, por supuesto, y digo, ya levanto y voy, pues tuve el acierto de ir colocando determinadas cotas en el yacimiento, y para
fijar una cota, solo me fijé en algún elemento gramatical que me pareciera bien, pero puede ser cualquier elemento que queramos, una palabra, un adverbio. Yo ya veréis las cotas que he ido marcando. Lo bueno de todo es que una vez que te pones en una cota muy concreta, un elemento gramatical, dices, ¿y quién se lo inventó? Entonces se me hicieron visibles la persona que propuso el elemento gramatical que estaba estudiando y los que lo aceptaron. Entonces me pareció muy interesante porque como yo iba eliminando tipos de oraciones modernos y tipos de oraciones modernos, cuando llegaba a una cota ya podía identificar un poco el nivel de lengua que tenían los que vivieron en esa época, porque no podían utilizar lo que se inventó más tarde que ellos. Entonces siempre el nivel de lengua viene marcado por lo que inventaron los predecesores que vivieron en esa época. Entonces, el disponer de niveles de lengua en cada cota es lo que me parece muy interesante a la hora de comparar palabras de una lengua, de cualquier lengua que se quiera, que se piense que tiene algo que ver con una palabra vasca. Entonces me parece muy interesante que siempre se intente más o menos colocar en el nivel que le corresponde a esa palabra. Entonces, para explicaros las capas del yacimiento, no os asustéis por los dos primeros ejemplos que voy a poner, que son las dos primeras frases, vamos a decir, más modernas, ¿no? Porque no voy a insistir mucho más en frases y frases. Bueno, tengo que decir que para llevar adelante mi investigación utilicé la tabla del verbo auxiliar vasco y también uno que ha pensado algo en su lengua y si en su lengua se utilizan oraciones subordinadas, pues uno ya sabe enseguida que las oraciones subordinadas, las condicionales, completivas, de relativo, son más modernas que las oraciones simples. Y yo entre las oraciones simples no me voy a liar con qué tipos de enunciativas, no. Hay oraciones de imperativo, enunciativas, interrogativas, las que me interesen, y las exclamativas. Bueno, pues para empezar con ese esquema de que la subordinación es más moderno, pues pensé en utilizar el subjuntivo tal y como sale en la tabla del verbo auxiliar y elegí una oración, la más compleja, la que lleva consigo los elementos nor, nori y norc, que están en concordancia con el objeto, a quién se le da, y el agente, el sujeto agente, quién da. Entonces me inventé esta frase, opil hau egin dut aitatxiri eraman diezaiozun, que significa he hecho este roscón para que se lo lleves al abuelo. Pues bien, el verbo es el que marca la oración de subjuntivo y la oración subjuntiva es aitatxiri eraman diezaiozun, para que se lo lleves al abuelo. Entonces, el verbo está compuesto de un verbo principal, que es eraman, y luego el auxiliar, diezaiozun, que está extraído de ese esquema que tenéis ahí. Enseguida me dije, y ahora me voy a hacer una frase interrogativa que venga bien con esto que acabo de decir. Y la frase es, eman diozu opila aitatxiri, ¿le has dado el roscón al abuelo? Y entonces
vamos de nuevo al verbo auxiliar. Primero, el verbo principal es eman y el verbo auxiliar diozu. Entonces, basta con comparar el auxiliar del subjuntivo y enseguida se ve que hay unas partículas modales, que es el ieza y la n conjuntamente. Así se construye el subjuntivo en vasco. Y al quitar las partículas modales, lo que nos queda es el diozu, que es el nor, nor y norc de indicativo, con lo cual se hace evidente que antes de que crearan una oración de subjuntivo ya utilizaban el indicativo, en el indicativo el nor, nor y norc. Hay veces, yo enseguida me di cuenta que hay que estudiar persona a persona el tiempo verbal que estamos estudiando. No se cometería un error, y lo vais a ver aquí porque voy a explicar el error que cometió Azcue, Campión y algún otro más, Van Eyck también, por no hacer el recorrido que estoy haciendo yo. No lo hicieron. Entonces, tenemos que saber que una oración de imperativo se usa para pedir algo a alguien o para pedirle que haga algo o que deje de hacer algo. En euskera tenemos la posibilidad de utilizar solo el verbo sin conjugar, por ejemplo, bota, tira, eman, dame, y si queremos utilizar el verbo conjugado, que vino mucho más tarde, pues entonces aquí es donde hay que mirar a la segunda persona del singular y a la segunda persona del plural. ¿Por qué? Porque antiguamente solo le podías dar una orden al que estaba contigo o a los que estaban contigo. Entonces, joan adi es vete tú y joan zaitezte id vosotros. El error que cometió Azcue es que vio en las terceras personas que existía un auxiliar, en el singular bedi y en el plural bites, y le hizo pensar que antiguamente el euskera había tenido pronombres personales de tercera persona, pero que se habían perdido hace mucho tiempo. El error que cometió es no haberse dado cuenta de que se introdujo ese tipo de oraciones en las que se utiliza las terceras personas del singular y del plural muy tarde en la historia interna del euskera. Y además es que se usa el subjuntivo. Joan dadila, vaya él. Joan daitezela, vayan ellos. En castellano, en vasco y en francés se utiliza el subjuntivo en este tipo de frases. Por tanto, ese vedi y vites es posterior a que ya se supieran utilizar el subjuntivo. Además, solo tenía que haber ido a la tabla del verbo auxiliar, en ese momento no tenían, yo tuve la suerte de contar con esa tabla del verbo auxiliar, y entonces, si inspecciona las zonas más antiguas del euskera, en ninguna de ellas sale esa partícula B, solo en el imperativo y en las terceras personas. Enseguida me di cuenta, estando con las oraciones subordinadas, yo ya me di cuenta que no estaba en mi mano, al compararlas entre sí, el ordenarlas cronológicamente, pero no me importó, porque, bueno, hice este esquema porque me interesaba destacar dos cosas. Una, si yo voy uniendo el primer uso de un tipo de oración subordinada con otro y con otro y con otro, sabía, los tipos he puesto un poco arbitrariamente, simplemente para discurrir. Entonces me di cuenta que esa línea sería una línea quebrada con tantos puntos profundos en el yacimiento como fueran esas oraciones antiguas y otros puntos más elevados en el yacimiento si eran modernas. Y el segundo motivo por el que me hice este esquema
es porque quería destacar el condicional, las oraciones de condicional, porque me dieron muchísima información para andar en los estratos más modernos y era el que mejor me permitía acceder a la zona más antigua cuando ya no hay oraciones subordinadas. Por esa razón yo coloqué la cota uz baceneza, que se utiliza para hacer una oración condicional hipotética, pero este verbo auxiliar baceneza está extraído del subjuntivo, por tanto ya tenemos otra oración más moderna que el subjuntivo, más arriba. Utilicé como cota utziko bacenu, que se emplea también para hacer una oración condicional hipotética, pero en este caso el verbo auxiliar está extraído del indicativo. Y por último, las oraciones más elementales, las condicionales reales, en las que solo se usa el indicativo con la partícula va. Hay otras maneras de hacer condicionales, pero yo estoy describiendo la que elegí. Entonces, ya rebasado ese primer uso de una oración elemental en la que se utiliza el indicativo y la partícula va, ya sabía lo que me iba a encontrar debajo, con que el verbo principal iba a llevar algún sufijo de aspecto, y yo pongo tal y como los gramáticos vascos han agrupado los sufijos de aspecto: los sufijos tuko, los sufijos tzen y los sufijos tu. En este esquema ya he querido poner la subordinación y las oraciones simples. Bueno, he dicho que la línea es quebrada, pero para hacer este esquema me resultaba más fácil poner una línea horizontal recta. En azul viene todas las épocas en que se utilizaron oraciones subordinadas. Entonces, como ya coloco también elementos que se utilizan con las oraciones simples, en la columna 1 puse una oración simple de imperativo en la que no se utilizaba el verbo conjugado, y utilicé el verbo ar para dar una orden: ar, coge, coge. Puse el signo de admiración porque para entender una orden hay que saber el momento en que está y cómo lo están diciendo, con qué tono. Luego, en la columna 4, utilicé una oración interrogativa en la que sus componentes eran tan elementales: cerda, ¿qué es?, que me pareció que tuvieron que ponerla en uso bastante pronto. Por eso la pongo bastante profunda en el yacimiento. En cambio, en la columna 10 pongo una oración enunciativa, y ya de antemano sé que las enunciativas me van a llevar tan al fondo del yacimiento como las imperativas. Pero como en este ejemplo quise utilizar el primer uso del plural, yo ya sabía que el plural lo empezaron a usar después de que ya empezaran a usar el singular. Por eso lo pongo un poco más alto en el yacimiento. Y por último, en la columna 29, pues pongo los gritos de alerta. Los gritos de alerta me llevan automáticamente al fondo del yacimiento, porque hasta los animales, bueno, vamos a llamar los que precedieron a los humanos, también utilizaban gritos de alerta. Entonces, ¿qué grito de alerta tenía que elegir para este caso? Solo me tuve que preguntar qué animal era el más temido por esos primeros pobladores vascos, y pensé que bien podía ser el lobo, y entonces puse en el ejemplo la palabra 8, también con un signo de admiración, porque cuando se pronuncia 8, cuando tú ya te estás queriendo escapar y lo dices de esa manera, has creado una auténtica frase. Es un aviso
pero es una frase a la vez. Bueno, os he dicho que para mí el éxito mayor ha sido tener cronológicamente ordenadas las formas verbales básicas del euskera. Y para eso hice este mismo esquema en la que, si veis, ahí arriba tenemos la forma verbal zarete, que luego veremos que es muy moderna, cuando ya se habla utilizando prácticamente todas las oraciones subordinadas. Y bueno, pues voy colocando otras en distintas profundidades, pero la más profunda es la forma verbal da, que significa es, que es la más antigua, y ahí, cuando llegué a esa cota, es cuando me paré de seguir investigando, porque dije, ¿qué hay debajo? Pues digo, pues sí, hay algo más debajo, pero ya llegará el momento en que explicaré lo que hay debajo. Bueno, las cotas, he dicho que me llevaron a los autores de lengua. Como antes he dicho, todos los elementos gramaticales han sido utilizados por primera vez en algún momento de la historia interna, pero también de la historia externa, aunque no sepamos. Hay una historia externa del euskera. Aquí en este gráfico he colocado todas las cotas, y se puede considerar que en la abscisa, pues en la parte izquierda está lo más antiguo, y luego en la derecha todo lo que se usa hoy en día. Y en la ordenada, pues están las cotas también en un orden de tal manera que lo más moderno está arriba y lo más antiguo está abajo. Claro, aquí pongo el uso del aoristo, que es un uso que hizo Leizarraga. Como tradujo el Nuevo Testamento usando el griego, eso se dice, pues utilizó el subjuntivo de una manera especial, y por tanto lo coloco solo en el siglo XVI. Pero luego tenemos el tratamiento de respeto, verórica. También luego veremos el traslado del pronombre personal zu, que era al principio del plural, lo llevaron al singular. La subordinación. Y quiero destacar la invención de la conjugación sintética, que, como veis, lo he puesto muy arriba, porque me dio mucho trabajo el ver cómo han explicado la conjugación verbal de los verbos, y al final me di cuenta que la conjugación sintética no es una conjugación de verbos, ni puede serlo, no puede ser. Entonces, hay formas verbales que se usan, pero se han usado muy modernamente, y al decir muy modernamente digo a lo largo de nuestra era. Por eso en este gráfico lo pongo ahí arriba. En cambio, la conjugación perifrástica, esa sí que es una auténtica conjugación de verbos, de todos los verbos vascos, y es autóctona. Por tanto, debajo de la conjugación perifrástica veréis que hay la cota naiz, ais, du, da, que luego veremos, y luego todavía, la cota del imperativo ar, pero debajo, ¿qué nos vamos a encontrar? Con unas interjecciones que salen cuando hacemos una exclamación, algunas interjecciones sho y, sho, silencio, o, como antes os he dicho, el grito de aviso. Bueno, aquí he hecho un vídeo que en el ordenador no me sale, y me ayudará Pachi a que salga lo que he querido hacer. Pero mientras él me lo pone en el ordenador, yo voy a explicaros que las partículas n, que va en concordancia con ais, sí,
no le des todavía, bueno, la partícula n. ¿Te pongo el micro o no? Vale. Lo que me digas. Sí, no, ahí mismo y... Espera, dale un poco adelante. Dale, al inicio. No, eso ya es detrás. Perdonad, pero... Bueno, en una columna he puesto el presente indicativo del verbo ser con las formas verbales naiz, aiz, da, gara, zara, dirá y sus pronombres personales, los que tienen. Y en la columna de la derecha, las formas verbales de tener, dut, duk, dun, du, dugu, duzu, dute. Bueno, pues como quiero enseñaros el que han existido autores de lengua, pues me hice este esquema porque hubo personas que en un momento determinado decidieron pasar la segunda persona del plural, la pasaron a la segunda persona del singular. Mirad la mano del autor de lengua, claro. ¿Qué ocurrió? Que crearon un hueco en la segunda persona del plural. ¿Cómo lo resolvieron? Añadiendo signos de plural al pronombre personal y a las formas verbales. Duzue, zuek, zarete. Entonces, yo en el primer libro, fiándome de Azcue, pues pensé que efectivamente habían hecho este traslado porque querían hacer un tratamiento de respeto y me pareció bien. Hablaba del siglo VIII, pues me gustaba la idea, pero también vi lo que pasaba y no le di tanta importancia hasta que, para hacer este libro, y me hice este esquema, ¿qué ha ocurrido aquí realmente? Que se ha tapado lo que antes se utilizaba como segunda persona del plural. ¿Por qué? Porque ya no les era necesario. El hablar yo ante una mujer y decirle dun, o ante un hombre y decirle duk, zuk, duzu, eskua, ya cuando ya tiene una lengua desarrollada no hacía más que estorbarles. Entonces me incliné más, que lo hicieron bastante modernamente, cuando ya tenían una lengua bien desarrollada, pero tengo que decir que el testimonio de Machín de Zalba en 1415, ya él utiliza el zu como si fuera tratamiento de respeto como del singular. Es un manuscrito que le manda a un compañero que le ha hecho una pregunta y le dice hakizu, que es sabed, sepa usted. Entonces creo que con el vídeo este ha quedado bastante claro que ese cambio lo tuvieron que hacer personas en un momento determinado y con un fin determinado. Bueno, ahora aquí como así. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las capas más profundas del yacimiento? Bueno, pues cuando yo ya había eliminado toda la conjugación de los verbos, toda, ya os he dicho que había unas formas verbales primigenias, entonces me encontré con esta lección de Suchard, que dice que mientras que para la primera y segunda persona del plural existen formas propias, se refiere al gara y al zara, la tercera persona está formada del singular mediante la adición de un signo de plural del que parece ser pariente propio el de la declinación. Bueno, pues para explicaros el acierto y el error, he preparado este esquema en el que en el acierto aparece arriba la forma verbal da, es que las personas que la inventaron como algo indivisible, no podían imaginarse lo que iba a venir detrás, pero los que ya
vieron que necesitaban organizar el plural, ¿qué hicieron? Abrieron esa forma verbal y le introdujeron ese signo del plural que Suchard nos mencionó. Así obtuvieron dirá, que es ellos son, el plural son. ¿El error que cometió? Pues que no se dio cuenta que esa misma partícula del plural estaban en esa primera y segunda persona del plural. No se dio cuenta. Entonces pongo gara, gera, gira, porque en distintas zonas de Euskal Herria se utilizan, pero sin embargo no falla esa R y no falla esa G y esa Z. Entonces, estas formas, gara, gera, gira, tiene dos signos de plural. El signo de Suchard, la R, pero esa G está en concordancia con su pronombre personal gu, que es el pronombre personal de la primera persona del plural. Y zara, zera, zira, lo mismo, el signo de plural de Suchard, pero la Z es, como antes he dicho, zu, era segunda persona del plural. Entonces ya tenía ordenadas estas formas verbales. La forma da era más antigua, algo más moderna dirá, y algo más modernas gara y dirá. Solo me quedaba el ordenar cronológicamente las formas del singular del verbo ser. Y entonces, en cuanto vi naiz y aiz, que llevan la primera partícula en concordancia con su pronombre, pues ya me dijo, bueno, aquí necesitan tener activo el pronombre. Da no se rige por esa composición. Entonces yo me dije, para mí que naiz y aiz son más modernas que da. Y lo que me hizo reafirmarme en esa suposición es que yo vi a esas personas instaladas en el mundo y digo, ¿y qué estaban haciendo? ¿Qué es lo que veían? Y digo, ¿y qué vemos nosotros cuando nacemos? Nosotros, cuando nacemos, nos instalamos en este mundo y empezamos a ver personas, algún animal, algunos objetos. Es decir, estamos viendo el mundo, el pequeño universo que tiene un niño, y todo él se rige por la forma verbal da. Todo es, esa persona es. Entonces me reafirmé en ello. Bueno, ahora quiero decir que en mi investigación pude llegar a saber que había superado la prueba del 9, esa que de niños utilizábamos en matemáticas para saber si lo que habíamos hecho era correcto. Entonces, que al comprobar lo que has hecho, veas que tu trabajo va con el control de calidad superado, pues te quedas muy satisfecho. Os lo voy a explicar. Mirad, aquí tenemos de nuevo la tabla del verbo auxiliar, en el que veis en la parte superior los epígrafes nor, que es solo una columna, el epígrafe nor nori, que es solo una columna. Si vais a la derecha del todo, el epígrafe, bajo el epígrafe nor, nori, nor, solo hay una columna, y en cambio en el nor, nor había 3 columnas. Y yo al inicio pues estuve mirando de arriba abajo esta hoja, y yo me pregunté, ¿por qué están estas 2 columnas a la izquierda de los esquemas? Y en ese inicio yo no tenía ningún argumento para poder explicarlo y me olvidé de ello. Seguí con mi investigación, con tal suerte que cuando ya la tenía terminada y escrita, como nunca dejé de leer libros en los que, para contrastar mi opinión con las de otros, resulta que estaba leyendo un libro en la que su autora tocaba este tema y daba voz a varios lingüistas que daban una explicación, y mientras yo leía decía,
si eso que dices no lo explicas, si eso, digo, anda, pero si eso yo ya lo tengo resuelto. Y entonces, ¿qué hice? Me fui al capítulo en que expliqué cómo habían conseguido la forma verbal zuen, que es él tenía. Entonces, poniendo el mismo esquema que he utilizado para explicar lo de da y dirá, los que inventaron zen también lo inventaron como algo indivisible, pero para tener el verbo tenía, que es un verbo nor, tener, entonces introdujeron la partícula u que estuviera en concordancia con el complemento directo de la frase. ¿Qué ocurrió aquí? Que la z está en concordancia con el sujeto agente de la frase y la u con el complemento directo. Por tanto, esta secuencia es una secuencia NOR con K del ergativo, NOR. Por supuesto que después de esto, inventaron el nuen, uen, genuen, zuten, y las derivadas de estas que sale en la columna. Entonces, no podían, el que hizo la tabla del verbo auxiliar no podía colocar estas formas en los esquemas porque los esquemas guardan la secuencia NOR sin K y NOR con K. Entonces, ya con eso me quedé satisfecho de saber el motivo por qué existían esas dos columnas a la izquierda de los esquemas. Antes os he dicho que llegué a la cota da y con todo dije, todavía hay algo debajo. Entonces, que yo ya os he dicho que esas personas estaban viendo el pequeño mundo que les rodeaba, y iban memorizando los nombres y entonces es normal pensar que tenéis además a algún niño al lado que enseguida que ve algo quiere lucirse y quiere decir eso, escu. Unas veces unos acertaban, otras veces se equivocaban, entonces llegó el momento en que necesitaban el nexo de unión que hay entre el objeto y el nombre que se le estaba dando, y entonces así obtuvieron esta primera forma primigenia del euskera. Pero es una forma que no tenía la característica de tiempo verbal. ¿Cuándo adquirió esa característica? Pues aquí lo pongo, cuando el sustantivo zen adquirió la categoría de forma verbal. Seguro que cualquiera que me oiga decir esto dirá, pero zen sí es una forma verbal y siempre se ha usado como forma verbal. Digo, bueno, aquellas personas estaban poniendo nombres a lo que tenían delante y también tuvieron delante el cadáver del animal que habían cazado o el cadáver de un familiar que había muerto en ese momento. Entonces pensé, ¿y qué nombre le pudieron dar a ese cuerpo yacente? Entonces, pues bueno, pues fui al diccionario a ver qué palabras tenía y la primera, pues ilots, pero es una palabra compuesta y en la fase en que estamos, en que hablaban, no tenían recursos para hablar apenas, esa palabra la descarté por completo. Entonces digo, pues podría ser il, que es verbo, pero que la usaran como sustantivo. Y bueno, pues ya me pareció que podía ser. Y digo, anda, y por la misma razón, ¿por qué no pienso que zen tuvo alguna vez la forma de sustantivo? Y entonces vi todos los usos, choría zen, choría cena, o el verbo zendu, y digo, bueno, pues choría zen, el cuerpo de pájaro, cuerpo de pájaro, choría cena no es una oración de relativo, sino el cuerpo del pájaro, zendu lo dejé de lado.
Entonces dije, pues por la misma razón pudieron usar para señalar a ese cadáver, pero ¿qué pasó? Que esa persona yacente ayer era su padre, ayer era su madre, y entonces ese zen les llevaba muy bien a ese tiempo pasado. Entonces adquirió la forma de tiempo verbal y se dieron cuenta de la oposición que existía entre da y zen. A partir de ese momento ya da era para el presente y zen era para el pasado. Lo que ha quedado demostrado, bueno, pues ya con 5 minutos, pues no me va a dar tiempo. El vascuence lo han inventado las personas y también está inventado el cómo lo. Pero me faltaba para resolver el enigma hablar del cuándo y del cómo. Entonces, como yo sabía que yo no iba a poder dar datos fidedignos para decir cuándo ni dónde, abrí el epílogo y entonces me dediqué a ver qué opciones teníamos para elegir la mejor para el dónde y la mejor para el cuándo. Entonces me dije, bueno, pues que se empezó a hablar en euskera al este de Europa o más al este en Asia, que se hubiera empezado a hablar en África, y digo, pero no hay que olvidarse que pudo ser en el occidente de Europa y a ambos lados de la cordillera Pirenaica. Y para resolver el dónde, me puse estas tres, que ha sido inventado recientemente, que tiene los mismos años que nuestra era o que se empezó mucho antes. ¿Cómo resolví yo, para mí, cuál es la elección mejor? Pues aparte de lo que yo había investigado, también las opiniones de personas doctas como Barandiarán y como Michelena, pero también hay que ver que hay vestigios de que se hablaba el vasco en el occidente de Europa y luego también me di cuenta que hay lenguas que se han expandido en el mundo y otras, en cambio, que han sido arrinconadas. Pues bien, el euskera tiene todas las características de las lenguas que han sido arrinconadas en su propio territorio. Luego también tenemos lo que aportan las lenguas principales con las que ha estado en contacto. Ha tenido contacto con muchas lenguas. Bueno, entonces yo al final dije, pues me inclino en el dónde por el occidente europeo, como la opción mejor. Y en el cuándo, ya cuando empecé a investigar, yo ya sabía que en la estela de Lerga aparecía la palabra umezad, que los que saben vasco la entienden al instante, porque está compuesta de dos palabras simples, ume, que es niño, niña, y zahar, viejo, vieja. ¿Qué significado tiene esta palabra en una estela? Pues la que los arqueólogos le dieron, primogénito. Era una estela erigida en honor al primogénito. Entonces, que en el siglo II se estuviera hablando de primogénito y de primogenitura, pues me fui al nivel ese a los niveles de lengua, al condicional más simple, y vi que había otros muchos niveles más antiguos, por tanto, el cuándo se me iba a la prehistoria. La recompensa que he tenido, pues que al describir el yacimiento arqueológico vasco con la lengua vasca, con la lengua castellana, pues que se me ha hecho un pequeño esquema del yacimiento arqueológico del castellano y me dije, si se utiliza otra lengua, pues también van a poder ordenar cronológicamente las frases y van a tener que hablar de autores de lengua. De ahí que dije, el euskera, esto cómo se ha desarrollado, es el prototipo para otras lenguas. Y bueno, pues también, bueno, es una investigación que nunca se ha hecho con ninguna lengua
deduzco esto porque no se ha hecho en euskera, pero es que los lingüistas vascos han aplicado al euskera todos los métodos que los lingüistas han aplicado a otras lenguas. Entonces, como esto no se ha dicho antes, pues no, es una vía nueva. Y en este libro he querido resaltar algunos temas colaterales que me salieron para que se entienda un poco mejor. Uno de ellos es que Darwin dijo que en la creación del lenguaje articulado no hubo un acto especial de creación. Pues bien, hecho esta investigación, el euskera le da la razón. Por cierto, que mencionó el euskera y la complejidad del euskera, mencionó en su disertación, pues le da la razón. Luego, también quise bajar del pedestal a la gramática, que, bueno, entre Chomsky y otros, la han puesto en un pedestal muy alto, como algo hereditario, que el niño ya lo tiene grabado en su cerebro. Entonces, yo digo que no, que la gramática está en el exterior. Todos, hayamos nacido donde hayamos nacido, y los animales hacen el mismo tipo de vida todos los días. El sol siempre nos sale por un lado y se nos mete por otro. Entonces, la gramática, lo mismo que habéis visto con el da, aparece en cuanto uno quiere utilizar palabras. En cuanto usa palabras, pues ya le sale. Luego me ha servido para hacer la crítica de otros libros que se publicaron a la vez del primero que publiqué yo. Y luego lo de los niveles de lengua, insisto que es muy importante a la hora de hacer comparaciones. Para terminar, digo, ya os he enseñado las partículas, entonces las partículas nor, las partículas nori y las partículas nor con K, que están a lo largo de todo, son, en la cadena nor, en la cadena, son el ADN de la lengua vasca. Y bueno, pues eso es lo que he investigado yo. Gracias.